Está con nosotros el licenciado Andrés Folguera, que es geólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y además investigador del CONICET. Bienvenido, gracias por estar. No, por favor. ¿Así de fuerte? Sí, pero el tema de equipararla con la energía atómica, con la energía liberada con las bombas atómicas, puede resultar muy impactante, pero es normal. Lo interesante es ver la cantidad de material que emitió el volcán, con qué se puede comparar. Si nosotros comparamos la cantidad de ceniza que tiran todos los volcanes de la Tierra en un año, el Puyehue tiró la quinta parte de lo que todos los volcanes del mundo tiran en un año. Ajá. O sea, el 20%. El 20% es 1 kilómetro cúbico versus 0,2 kilómetros cúbicos por año que largó el volcán Puyehue en este caso. O sea, por un lado la virulencia de la erupción del volcán y la cantidad, y por el otro lado la acción del viento, que no ha sido menor. Eso es normal, digamos. Siempre los vientos vienen del Pacífico y la dispersión de las cenizas va a territorio argentino. Ajá. O sea que en todas las grandes erupciones de... ¿Pero cruzando el ancho del país? Cruzando el ancho del país, llegando a África y dando la vuelta a la Tierra y volviendo las cenizas a Argentina. En este caso, ¿Tanto viajan? En este caso dieron la vuelta al mundo. En el caso de la erupción de Hudson en el 91 también. Ajá. Eso es bastante común también. ¿Esto genera psicosis o de pronto sí altera el humor de las personas, genera alergias, carrasperas, urticarias? Sí, genera todo eso, pero el impacto principal son las pérdidas económicas. Ajá. O sea, evidentemente molesta a la población, pero las pérdidas económicas de índole ganadera y agrícola son enormes. ¿Está cuantificado? En este caso, yo sospecho que está cuantificado, están los informes del INTA, de las diferentes fases, hasta mediados de julio, agosto, Ajá. pero todavía creo que no hay números definitivos sobre la cantidad de ganado damnificado y las pérdidas Y económicas. si tuviéramos que de alguna manera dar alguna cifra como para saber cuál es el punto de partida, ¿no?, del daño. Mira, acá tengo un informe del INTA que para la fecha del 10 de junio, o sea, una fecha cercana al comienzo de la erupción, ya ven dos cuadros de pérdidas económicas. Uno que ronda, si no me equivoco, acá está, en los 8 millones de pesos. Ajá. Ya a los pocos días. Sí, pero no tenemos proyecciones actuales, que es lo interesante. Ajá. O sea, lo interesante, 4.000 millones de pesos y 8.780.000. O sea, 4 millones, dije bien, 4 millones versus 8.780.000. Son los dos cuadros de pérdidas económicas a los pocos días del comienzo de la erupción. 4 millones versus 8 millones. O sea que la pérdida iba a estar localizada entre ese rango. A los pocos días. A los pocos días, a los 4 días. De todas maneras, el ciclo eruptivo viene durando como 5 meses y hasta hace 3 meses la cantidad de cenizas aumentó en forma drástica. Ajá. Entonces, ¿Y esas cenizas de por sí son tóxicas? Es muy variable. En este caso, los estudios del INTA demuestran que no tiene compuestos tóxicos esta ceniza, pero de todas maneras la ceniza siempre es un material abrasivo, porque está compuesto por partículas muy agudas, con aristas agudas, y ese material destruye los dientes de los animales. Esa es una de las causas de muerte de los animales, y además lastima las vías respiratorias y digestivas del hombre y los animales. Entonces, más allá de la tenencia o no de materiales tóxicos, es la capacidad abrasiva del material lo que es dañino. Nadie está exento de que esto pueda ocurrir, y a las pruebas recientes me remito, pero lo que de alguna manera me impactó es que en lo cotidiano, por ejemplo, las personas tenían que ir aprendiendo cómo barrer esas cenizas o cómo limpiar la carrocería de los autos, por temor a que al sacarlos esos elementos de manera incorrecta rayaran la pintura, por ejemplo, ¿no? Sí, y sobre todo el esfuerzo que trajo aparejado remover físicamente toda esa ceniza de los poblados como Villa Langostura, y de hecho está todavía la ceniza acumulada, y en el campo está la ceniza. 6 años después de la erupción del Hudson de 1991 había montañas de 1 a 2 metros de la ceniza del 91. Hoy uno va al sur de Mendoza, localidades como Las Loicas o Bardas Blancas, y hay dunas de 2 metros de altura de la erupción del Kitsapu de 1932. Impresionante. O sea que la ceniza en principio es un material... Porque además, ¿a dónde se tira? No hay forma, sobre todo en el campo. En el campo cubre la vegetación, cubre la pastura, y no hay forma de remover... ¿Eso contamina la tierra? No, en principio puede tener nutrientes la ceniza. ¿Le quita fertilidad? No, al contrario. La ceniza puede aportar nutrientes y puede aportar porosidad, porque como son partículas con aristas, por ejemplo, un suelo que no tenga porosidad, al agregarle ceniza,
se generan espacios entre las cenizas que permiten que el agua percole y que mejore la calidad del suelo. O sea, en pocos días hemos visto que se produce un perjuicio económico de entre 4 y 8 millones a los pocos días, menos de una semana, Sí. que además hubo daños en la industria del turismo, y yo tenía el dato de una sola empresa de aviación que tiene circuito con el sur, había perdido 25 millones de dólares Sí. en pocos meses, a partir de la erupción ocurrida en el volcán chileno. Es decir que en este caso los daños fueron solamente económicos. Y a ojos de un geólogo especialista en este tipo de eventos de la naturaleza, ¿usted cree que se reaccionó bien? O sea, ¿la comunidad estaba organizada? La Argentina como Estado, dice usted. Y yo creo que hay una falta de cultura acá relativa a este tipo de procesos. Si nos comparamos con Chile, Chile está mucho más preparado, monitorea la acción de los volcanes en forma permanente, la de los volcanes activos, prevé la erupción de los volcanes, asiste a las poblaciones de otra manera. Yo creo que a Argentina le falta cultura. Le pregunto, a ver, ellos tienen el problema muy encima. Nosotros por también. su propia geografía. Nosotros también. Nosotros también. Claro, porque un volcán emite diferentes tipos de productos. Emite lavas, emite nubes ardientes, esos generalmente son productos que damnifican a la zona cercana al volcán. Pero las cenizas son productos de, como hablamos al principio de la charla, de largo viaje. Ajá. Viajan decenas, centenas, miles de kilómetros. Y las cenizas damnifican al territorio argentino. Y en principio Argentina no tiene planes de contingencia ante grandes erupciones de ceniza. Y licenciado, ¿por qué erupciona un volcán? Bueno, las causas de la erupción de los volcanes en el límite argentino-chileno, en la zona de los Andes Altos, hay unos 100 volcanes con potencialidad de ser activos. Y estos volcanes están alineados paralelos al borde pacífico. El fondo del Océano Pacífico ingresa bajo el continente sudamericano a una velocidad promedio de 6 a 7 centímetros por año. 6-7 centímetros por año. Y en ese proceso, a cierta profundidad, se funden las rocas y esas rocas ascienden y alimentan la hilera de volcanes de la cordillera. O sea que los volcanes lo que están haciendo es emitiendo el material que se está fundiendo a 100 kilómetros por debajo de los mismos. ¿Y se puede apagar un volcán? Se apagan, de hecho... ¿Solos o el hombre No. mecánicamente puede ayudar? No, el hombre no puede hacer nada al respecto. Tienen periodos de vida. Ajá. Pueden vivir en los Andes del Sur, viven unos 2 millones de años. En el sector de la Puna viven un poco más, 4 millones de años, 5 millones de años. De hecho, hay volcanes que se duda si están apagados o en periodos de actividad, porque hay volcanes que entran en actividad en forma muy periódica, por ejemplo, una vez cada 10, 20 años, como en el caso del Hudson o el Puyehue, y hay volcanes que entran en erupción cada 500 años. Entonces, en el intervalo de vida humana, quizás algunos volcanes todavía no los vimos eruptar desde la invasión de los españoles, no hay registros, pero sean volcanes activos. ¿Estas erupciones ocurren antes o después, por ejemplo, de terremotos? Bueno, durante mucho tiempo se desvincularon estos procesos, pero en los últimos años existe una corriente de pensamiento que liga la erupción de los volcanes, por lo menos parte de ellos, a los grandes terremotos que se asocian al margen chileno. En este caso, el terremoto del 2010 podría estar ligado al terremoto del Peteroa en el sur de Mendoza, que ocurrió este año y finales del año pasado, el terremoto del volcán Puyehue y el terremoto del volcán Hudson en este caso. Es una hipótesis, pero podrían estar vinculados los dos fenómenos. O sea que la Tierra está en sus distintas capas en proceso de acomodamiento, por definirlo de alguna manera, permanente. Sí, lo podría mostrar con una hoja de papel, si me permite. Sí, claro. Cómo funciona el sistema este. El fondo del Océano Pacífico ingresa bajo el continente y el continente se deforma lentamente. Cuando se produce un terremoto, se libera esa zona de trabazón, y el continente se estira cuando se produce el terremoto. Y cuando se estira, se fractura. Y esas fracturas pueden dar lugar a que el magma profundo ascienda por fisuras hasta la superficie de la Tierra. Entonces, por ejemplo, en el gran terremoto de 1960 de Valdivia, ocurrió la erupción del volcán Puyehue de 1960. En esta erupción del 2010, en este terremoto del 2010 de Chile, ocurrieron estas 3 erupciones volcánicas que mencioné anteriormente. Puede haber una ligazón entre las erupciones volcánicas y los grandes terremotos. Me quedan unos pocos segundos y es la última pregunta, que hasta incluso de alguna manera ha dado pie a mucha literatura, ¿no?, para los niños y para los adolescentes. La lava, ¿qué temperatura tiene y qué es exactamente?
La lava, primero la primera pregunta, la lava tiene una temperatura que depende de la composición que tiene, pero puede oscilar entre 1200 grados de temperatura y 700. Sí. Y la composición es la misma composición de las rocas a 100 kilómetros de profundidad que se funden y ascienden. Levemente diferente porque a medida que van ascendiendo esos materiales van transformándose químicamente, pero en principio refleja la composición de las rocas a 100 kilómetros de profundidad. Andrés, quiero agradecerle su presencia. Ha sido usted muy, pero muy claro, muy pedagógico, muy gentil. Indudablemente lo que pretendimos a través de este programa es informar, que usted sepa, conozca de qué se trata. Es la mejor manera de no tener miedo, que siempre es paralizante, y por el otro lado, saber cómo actuar. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.